Cumbres borrascosas by Emily Bronte. Introducción. Entre el romanticismo que reinó en la literatura de la primera mitad del siglo XXI y el realismo que terminará por reemplazarlo, con un toque gótico que persiste en no abandonar el escenario, la ruinosa mansión de Cumbres Borrascosas alberga una de las historias más apasionantes escritas en su época. La debemos a la pluma de Emily Bronte, Thornton, Yorkshire, 30 de julio de 1818. Howard, Yorkshire, 1848. Escritora que visitó 30 años este mundo, cuya efímera vida puede confundirse con el trabajo al que la dedicó a escribir esta insólita y maravillosa historia. Hija de un párroco anglicano, fue la quinta de entre 6 hermanos y creció en un ambiente de amor a la cultura y gran respeto a la palabra escrita. Con 3 de sus hermanas pasó por un internado de pésimas condiciones sanitarias. Ahí contrajeron la tuberculosis, enfermedad que en ese entonces era para toda la vida y se cerraba con la muerte. Sus hermanas, María y Elizabeth, murieron en 1825. Ya fuera del internado, Charlotte, Anne y Emily cultivaron su fantasía hasta el punto de inventar aventuras en un mundo de ficción, formado por 3 países imaginarios: Angria, Gondal y Glasstown. En 1846, las hermanas decidieron publicar un libro de poesía escrito entre las 3, y como para los prejuicios de la época que una mujer se dedicara a la escritura era tan inaceptable como que lo hiciera al boxeo, firmaron con nombre de masculinos. Las mejores poesías de ese texto son sin duda las de Emily. El libro vendió 2 ejemplares. Lejos de desanimarse, las hermanas decidieron escribir cada una de ellas una novela. Así nació Cumbres Borrascosas. Entre la muerte que la acechaba y el amor que su autora solo conoció en los libros, como una rosa negra crecida en los páramos barrosos habitados por sus personajes, surgió esta tremenda historia de amor y de locura. Emily Bronte y su hermano Branwell mueren en 1848. 6 meses después muere Anne y 6 años más tarde Charlotte. Quedan sus obras y especialmente queda esta. Capítulo 1. 1801. He vuelto hace unos instantes a visitar a mi casero, Hedgefield, un hombre de 40 años y extraño carácter, y aún más reservado que yo, al que informé que había rentado su propiedad llamada La Granja de los Tordos. En este bello país, ningún misántropo hubiera podido encontrar más agradable en toda Inglaterra. El señor Hedgefield y yo habríamos hecho una pareja ideal de compañeros, porque ese hombre me ha parecido extraordinario. Él me hizo pasar como si le costara hacerlo y ordenó a su criado Joseph que llevara mi caballo y trajera vino. —¡Válgame Dios! —exclamó molesto el viejo Joseph, y echó una mirada maligna. A la casa de Hedgefield se la conocía como la zona de Cumbres Borrascosas, nombre que habla de los rigores que desata el viento cuando había tempestad. Por un suelo de piedra llegamos a un salón comedor en el que había un gran mueble con platos, tazas, vasos y cubiertos, y encima de él escopetas y pistolas colgadas en la pared, además de sillas antiguas, una perra con sus cachorros y 2 mastines. Todo era muy propio de la morada de uno de los campesinos de la región, gente recia, tosca, con calzón corto y polainas. Esas salsas y esos hombres sentados en ellas ante un jarro de cerveza espumante abundan en el país. Aunque moreno como un gitano, Heathcliff tenía las maneras y la ropa de un hombre distinguido. Pensé que su reserva procedía de la apatía por mostrar sus emociones. Debía saber disimular sus odios, simpatías y juzgar impertinente a quien se permitiera manifestarle los suyos. Yo pensaba que muchos lo tendrían por soberbio
y grosero, y que, sin embargo, sin ser ninguna de ambas cosas. Quizá le estaba atribuyendo al casero mi propio carácter. Quizás le estaba atribuyendo al casero mi propio carácter. Ciertas brusquedades mías me han hecho fama de cruel, y solo yo sé cuánto error hay en eso. Como Joseph no volvía a Hedgewick, fue a buscarlo y me dejó con los perros. Les hice unas muecas amistosas, pero se molestaron. Primero la perra y luego también los mastines. Se ensañaron con mi ropa y tobillos. Solo se me ocurrió pedir socorro a gritos. Por suerte, llegó una criada corpulenta, armada con un sartén, y a golpes y a gritos logró pacificarlos. ¿Qué diablos ocurre?, preguntó al entrar mi casero, con un tono que me resultó intolerable. Sí, se trata de diablos, le dije, los cerdos endemoniados de los evangelios. No pueden encerrar más espíritus malos que sus perros, señor Hedrick. Dejar a un forastero con ellos es como dejarlo con una manada de tigres. Nunca se meten con quienes se quedan quietos, dijo él. Están para vigilar. ¿Quiere vino? No, gracias. ¿Lo mordieron? Si me hubieran mordido, lo sabría por las señales que le habrían quedado al culpable. Vaya, vaya, no se moleste, Lookwood, y beba un poco de vino. Tan poca gente viene a esta casa que ni mis perros ni yo sabemos cómo atenderlos bien. Salud. Me calmé y respondí al brindis. Él me habló de la casa que me había rentado. Como yo debía irme, le anuncié otra visita para el día siguiente. Capítulo 2. El ama de llaves que acepté con la casa me da de comer entre la 1 y las 2 de la tarde. Le digo que quiero comer a las 5, pero no me escucha. Salí después y luego de caminar 3 kilómetros en ciénegas y páramos, llegué a Cumbres Borrascosas. Entre un concierto de perros, golpeé la puerta hasta que me dolieron los nudillos y apareció la cara de vinagre de Joseph. El amo está en el corral, me dijo. Doblé a la esquina del establo, si quiere verlo. Un joven sin chaqueta llegó y me dijo que lo siguiera. Me llevó al mismo salón donde estuve el día anterior. Un fuego de carbón y leña calentaba el lugar. Allí estaba una mujer llamada la señorita. La saludé, pero no me contestó. El joven me dijo que me sentara, que Hedrick llegaría enseguida. La señorita era muy esbelta y al parecer apenas había salido de la adolescencia. Era hermosa, de cara y cuerpo, y por lo que había visto, muy antipática. El joven se había puesto un gabán anjadroso y me miraba como si me odiara. Todo en él era tosco, pero se portaba como un criado. Llegó Hedrick y se asombró de que yo hubiera salido con ese tiempo. Me dijo que no iba a mejorar y que muchos se perdían en los pantanos. Rápidamente me metí otra vez al comentar algo deduciendo que la joven era su esposa. Hedrick se puso sarcástico y me obligó a reparar en que había muchos años de diferencia entre ellos. Pensé entonces que el marido de la muchacha sería el patán ese que nos acompañaba. Esta joven es mi nuera, me dijo Hedrick. Yo terminé de entorpecer todo al considerar que entonces el patán sería su marido. El joven me miró furioso, como si quisiera atacarme. Al fin supe que la joven era viuda de un hijo de Hedrick. Por su parte, el patán declaró llamarse Hareton Earnshaw. Terminaron el té en silencio. Me asomé a una ventana y vi que la noche caía prematuramente y torbellinos de viento y nieve barrían el paisaje. Comenté que no llegaría a mi casa sin guía, pero nadie me contestó. Hedrick mandó a Hareton a guardar las ovejas en el granero, y los dos salieron. Llegó Joseph, y él y la muchacha se agredieron de mala manera. Irá usted al infierno de cabeza como su madre, dijo Joseph. Viejo hipócrita, te advierto que cada vez progreso más en la magia negra, y que puedo pedirle a los demonios que te lleve, dijo ella. Cállese, perversa. Está condenado, reprobo. Sal de aquí si no quieres que te haga un mal de veras.
La linda bruja lo miró con malignidad, y el viejo se salió murmureando: Malvada, malvada. Pedí ayuda para volver a mi casa, pero todos se portaban de la manera más desagradable posible, y hasta se peleaban entre ellos para no ayudarme. Salí furioso y choqué con Joseph, que ordeñaba las vacas a la luz de una linterna. La tomé, dije que la devolvería al día siguiente, y me precipité a la puerta. ¡Me ha robado la linterna!, gritó él, y corrió detrás de mí llamando a los perros. Dos peludos monstruos se arrojaron sobre mí, tirándome al suelo. La linterna se apagó. Los perros no me mordían, pero tampoco me dejaban levantar. Hedgeflick se reía muy divertido, y al fin pude alzarme y gritarles mi opinión sobre sus conductas. Por suerte llegó Zillah, la robusta ama de llaves, que culpó de todo a Hareton, y como mi nariz sangraba decidió curarme. Después de su explosión de regocijo, Hedgeflick había recuperado su mal humor, pero decidió alojarme en su casa. Mandó a Zillah que me diera un vaso de aguardiente y se fue a otra habitación. Me dieron el aguardiente y me llevaron a un dormitorio. Capítulo 3. La criada me acompañó. Dijo que no hiciera ruido porque su amo no le gustaba que nadie durmiera en ese cuarto. Pregunté por qué, y me respondió que había visto unas cosas muy raras en esa casa, y que ya no le quedaban ganas de curiosidades. En la recámara había un perchero, una silla y una antigua y rara cama de roble, que en sí misma era como una pequeña habitación. Puse la vela que llevaba al alféizar de la ventana. Vi unos libros polvorientos y un nombre raspado en la pared: Catherine Earnshaw, repetido varias veces, y con variaciones a Catherine Hedgeflick o Catherine Linton. Por un momento se me cerraron los ojos, y al abrirlos vi que la vela estaba chamusqueando la cubierta de un libro. Era una Biblia. Encontré retazos de un diario con fecha de 25 años atrás. Los escritos los firmaba Catherine Earnshaw. Hablaba de un padre ausente, alguien llamado Hindley, que lo reemplazaba, y un Joseph, duro y autoritario, que los trataba mal a ella y a Hedgeflick. Castigados los dos, Hedgeflick propuso escaparse y, envueltos en la cobija de la criada, dar una vuelta por el pantano. Luego venía el resultado de esa idea: Catherine llorando y Hedgeflick castigado por Hindley. Lo llamaba vagabundo, no lo deja comer en la mesa y amenaza con echarlo de la casa si desobedece. Soñé que iba con Joseph a la iglesia y escuchábamos al predicador James, quien decía un sermón de 499,000 partes, cada una dedicada a un pecado distinto. Harto de esa ceremonia interminable, increpé al predicador, pero James se propuso furioso y echó a la gente contra mí. Armó una batalla campal en la que todos se peleaban contra todos. Después soñé que estaba en una caja de madera y que el viento y las ramas de un árbol golpeaban la ventana. El ruido me molesta y terminé rompiendo el cristal de un puñetazo y sacando la mano para apartar la rama del árbol, pero lo que sentí fue el contacto de una manita helada. Me asusté y quise retirar mi mano, pero la manita no me soltó, y una vez dijo: Déjame entrar, déjame entrar. ¿Quién eres?, pregunté. Catherine Linton, contestó temblorosa. Me había perdido en los pantanos, y ahora vuelvo a casa. Miré el rostro de una niña que imploraba: Déjame entrar. Espantado por el fantasma, atiné a decirle que no podía dejarla entrar si no me soltaba la mano. Ella lo hizo, y yo apilé los libros contra el vidrio roto y me tapé los oídos para no escucharla. Estuve así un rato, pero cuando volví a atender escuché lo mismo. Déjame entrar. ¡Vete!, exclamé. No te dejaré entrar aunque me lo pidas 20 años seguidos. 20 años han pasado desde que me perdí, murmuró. Aterrado desperté gritando y oí llegar a Hedgeflick y a su voz que preguntaba: ¿Hay alguien ahí? Soy Lockwood, dije, tratando de no asustarlo.
Tuve una pesadilla. Lamento haberlo molestado. Hedwig enfurecido. Dios le confunda, señor Lockwood. ¿Quién lo ha traído hasta esta habitación? Dígame para que lo corra de mi casa inmediatamente. Fue su criada Sila, contesté. Haga con ella lo que le parezca, porque lo tiene merecido. Ha querido usarme para demostrar que este sitio está embrujado, y le aseguro que sí está poblado de brujas y duendes. Si hubiera entrado la endemoniada que trató de hacerlo, seguro que me hubiera estrangulado. Ya no tengo ganas de soportar más persecuciones de sus antepasados. Mientras yo decía eso, recordé el nombre de Hedwig. Estaba unido al diario de Catherine, y sin vergüenza por mi descortesía, Hedwig estaba muy conmocionado, mientras que yo terminaba de contarle mi sueño. Eran las 3 de la mañana. Él me dijo que en invierno se acostaban a las 9 y se levantaban a las 4. Yo ya no tenía sueño. Empecé a vestirme y le dije al amanecer que me iría. Mi anfitrión me dijo que saliera y que él se juntaría conmigo un par de minutos después. Hice eso, pero me quedé junto a la puerta. Desde ahí lo vi entrar al lecho y romper a llorar. Oh, Catherine, decía. Oh, amada de mi corazón, ven conmigo. Fui a la cocina, donde solo había un gato, que me dedicó un quejumbroso maullido. Luego vino Joseph, y se puso a fumar sin dirigirme la palabra. Enseguida apareció Hareton, quien al parecer se disponía a salir. Me dispuse a seguirlo, y él me señaló con el mango de su azada una puerta que daba al salón donde ya estaban las mujeres. Hedwig terminó de echarle un sermón a Sila y se encargó con su nuera. Todos trabajan menos tú, le increpó, que no haces nada y vives de mi caridad. Deja ya ese mormoteo y haz algo útil. Solo haré lo que me parezca bien, respondió la joven. Hedwig levantó la mano como si quisiera golpearla, pero su nuera se alejó. Yo entré y todos disimularon. Me invitaron a desayunar, pero no acepté. Apenas hubo un poco de claridad, salí al aire libre, que estaba frío y despejado como el hielo. Hedwig me acompañó a través de los pantanos. El terreno era muy irregular, había hoyos llenos de nieve. Mi acompañante me sirvió para no perderme. A la entrada del parque de la granja de los tordos, Hedwig me dijo que no me extraviaría y se despidió con una simple inclinación de cabeza. Igual me faltaba más de 1,5 kilómetros para llegar, y me perdí varias veces, y demoré un par de horas hasta encontrar mi casa. El ama de llaves y las criadas salieron a recibirme, y contentas me informaron que me habían dado por muerto y que habían pensado en salir a buscar mi cadáver entre la nieve. Subí con trabajo las escaleras y entré a mi recámara. Estaba entumecido hasta los huesos. Me cambié la ropa y anduve como media hora caminando por la estancia para entrar en calor. Luego me instalé en un despacho cerca del fuego y con un confortante café que el ama de llaves me preparó. Capítulo 4. Por la noche, cuando la señora Dean me trajo la cena, la interrogué para saber más sobre la región y sus habitantes. Ella hacía 18 años que estaba en esa casa. Había llegado para servir a la señora, y cuando ella faltó, el señor la dejó de ama de llaves. Con una expresión meditativa, agregó: los tiempos han cambiado mucho desde entonces. Todo es más triste ahora. Le pregunté si sabía por qué Hedwig rentaba la granja de los tordos y se quedaba a vivir en un lugar peor. En caso de Hedwig, era rico pero avaro. Había tenido un hijo que murió y la muchacha que conocí era su viuda. De soltera, se llamaba Catherine Linton, dijo la señora Dean. Difunta Catherine Linton, primo de la joven y también primo de su marido, uno por parte de madre y otro del padre. Cuando el ama de llaves supo que yo había estado en Cumbres Borrascosas, empezó a preguntar. Dije que la joven Hedwig era muy bonita, pero que no se veía feliz. Ella dijo que no la extrañaba,
preguntó por el amo y le dije que parecía bastante áspero. Áspero y duro como pedernal, dijo ella. Pedí conocer su historia y la señora Dean fue a prepararme algo porque me veía titirar. Cuando volvió, traía un tazón humeante y costurero, motivada sin duda por hallar un señor tan partidario de la confianza. Empezó antes de instalarme aquí. Vive en Cumbres Borrascosas. Mi madre habría criado a Hindley Earnshaw y el padre de Harton, y yo solo solía jugar con los niños. En una hermosa mañana de verano, el señor Earnshaw y amo antiguo anunció que iba a Liverpool y que haría unos cuantos kilómetros de caminata. Hindley le pidió un violín, Catherine un látigo para sus cabalgatas, y a mí me prometió manzanas y peras. Besó a los niños y salió. Estuvo 3 días ausente. Al fin, a las 11 de la tercera noche, apareció y, aunque el violín se había roto y el látigo se perdió, traía un sucio y ajandroso niño de cabellos negros que hablaba con una jerga incomprensible. Lo único que entendí fue al señor que le dio lástima al niño y se lo trajo. Los niños de la casa lo rechazaron, pero así entró Hedwig en la familia. Se llevaba muy bien con Catherine y Hindley. Lo odiaba, lo golpeaba cuando podía, y yo también, y con frecuencia lo pellizcaba. Hedwig aguantaba como un niño torvo y paciente. Sin quererlo, el niño sembró en la casa semillas de discordia. Una vez a los 3 años se enfermaron de sarampión y a mí me tocó cuidarlos. Catherine y su hermano me importaban, con pedidos todo el tiempo, pero Hedwig era el niño más pacífico del mundo. Cuando se ocurrió el médico, solo atribuyó los cuidados. Eso me acercó a Hedwig y Hindley. Me perdió como aliada. Era muy raro. Hedwig Hindley lo golpeaba y yo lo amenazaba con contárselo a su padre y mostrarle los moretones que le había dejado. Podía aguantar palizas con tal de obtener lo que quería. Yo pensaba que no era rencoroso, pero ya verá usted que me equivoqué. Capítulo 5. El ama de llaves continuó su relato. Con el tiempo el señor Earnshaw empezó a decaer. Había sido un hombre recio y sano, pero cuando sus fuerzas lo abandonaron, se vio obligado a pasar la vida junto a la chimenea. Se volvió suspicaz e irritable. Se ofendía por una pequeñez y enfurecía ante cualquier imaginaria falta de respeto. Ello podría apreciarse especialmente cuando alguien molestaba a Heathcliff, que era su preferido. Velaba celosamente para que no lo ofendieran con ninguna palabra, y tenía metida en la cabeza la idea de que su cariño por Hedwig hacía que todos lo odiaran y quisieran hacerle daño. Eso no ayudaba al muchacho, ya que por no molestar al amo nos plegábamos a los caprichos del preferido, y él se volvía cada vez más soberbio y peor de carácter. El párroco le daba lecciones a los niños Earnshaw y Linton. Aconsejó a Hindley fuera al colegio, y el señor aceptó. Yo pensé que la paz y tranquilidad mejorarían. También estaba Joseph, el hipócrita criado, que vivía hablándole mal al amo y de toda la demás gente de la casa. Catherine era la mejor amiga de Heathcliff y era una niña muy caprichosa. Se divertía atormentando a su anciano padre y después quería reconciliarse con él a fuerza de mimos. El señor le mandaba arrepentirse de sus pecados. Ella al principio lloraba, pero al fin terminó burlándose de él. El señor Earnshaw murió sentado en su sillón, una noche en la que soplaba el viento tempestuoso. Catherine estaba muy pacífica, y el amo, antes de caer en el sopor del que no salió, acariciaba los cabellos de la niña y le decía: así debe ser, siempre buena. Después, Earnshaw pareció dormirse, y así estuvo un buen rato,
hasta que Joseph quiso despertarlo. Notó que pasaba y quiso sacar a los niños, pero no, porque Catherine dijo, primero le daré las buenas noches a papá. Lo abrazó y exclamó, ¡Oh, ha muerto! Heathcliff, padre ha muerto. Y los dos lloraron, de un modo que partía el corazón. Empecé también a llorar, pero Joseph nos interrumpió diciéndonos que por qué llorábamos tanto, por un santo que se había ido al cielo. Después me mandó ponerme el abrigo y correr a buscar a un médico y al sacerdote. Yo no comprendía para qué podían servir ni uno ni otro, pero salí apresurada a pesar de que la noche estaba muy mala. El médico vino inmediatamente. Dejé a Joseph explicándole con el doctor y subí al cuarto de los niños. Habían dejado la puerta abierta y no parecían pensar en acostarse, aunque era más de medianoche, pero estaban más calmados y no necesitaban que los consolase yo. En su inocente conversación, sus almas pueriles se describían mutuamente las bellas del cielo, como ningún sacerdote hubiera sabido hacerlo. Yo los oía llorando y agradecía a Dios que estuviéramos allí, los tres reunidos y seguros. Capítulo 6. Cuando Hindley acudió al entierro de su padre, traía con él a una mujer, lo que asombró a todos los vecinos. Nunca nos dijo quién era su esposa, ni de dónde había nacido. Debía carecer de fortuna y nombre distinguido, porque Hindley hubiera anunciado su casamiento en caso de lo contrario. La recién llegada era simpática y estaba encantada con todo lo que veía. Durante el entierro pensé que era un poco tonta. Se impresionaba con todo. El luto la ponía histérica y tosia. Hindley parecía otro. Estaba más delgado y más pálido, y vestía y hablaba de un modo diferente. El mismo día que llegó, a Joseph y a mí nos dijo que quería el salón para su uso exclusivo, dado lo mucho que le había gustado a su mujer. Hedgewick lo hizo instalar con los criados y le mandó a aplicarse las mismas faenas agrícolas que los otros mozos. Catherine y Hedgewick se escapaban continuamente a los pantanos, y si los castigaban por hacerlo lo tomaban a risa. Un día los dos escaparon y vinieron a la granja de los tordos. Por la noche tarde regresó Hedgewick y me contó que habían ido a espiar a Linton. Al hacer ruido los descubrieron. Ellos huyeron, pero un perro sujetó a Catherine con sus dientes. Llegaron los criados y capturaron a los dos intrusos. Pronto reconocieron a Catherine y se dieron cuenta que el otro muchacho era el vagabundo que había traído Earnshaw de Liverpool. Me sacaron fuera de la casa, me dieron un farol, mandaron a que me fuera. Yo volví dispuesto a romper todos los cristales de las ventanas, si Catherine quería irse. Pero vi que ella estaba sentada tranquilamente en el sofá y que conversaba con la señora Linton. Como era una señorita, la trataban de forma diferente que a mí. Una criada llevó una palangana de agua caliente y le lavaron el pie. Luego el señor Linton le ofreció un vasito de vino dulce, mientras que otra muchacha le ponía en su regazo un plato con tortas, y Edgar permaneció silencioso a poca distancia. Después le secaron los pies, le peinaron, le pusieron unas zapatillas, se le veían muy grandes, y la sentaron frente al fuego. Así la he dejado, me dijo Hedgewick, lo más alegre que te puedas imaginar. Todos estaban admirados con ella, y no me extrañaba, porque vale 1000 veces más que ellos, que cualquier otra persona, ¿no es cierto? Ay, muchacho, muchacho, le dije, el señor Hindley te va a castigar. Al día siguiente, el señor Linton vino a hablar con el amo, y le soltó tal chaparrón sobre su modo de educar a los niños, que Hindley se sintió obligado a poner a raya a Hedgewick. No lo hizo golpear, pero le avisó a la primera palabra que dijera Catherine, sería echado a la calle. Su esposa aseguró que cuando Catherine regresara, ella la haría cambiar su manera de ser, empleada la persuasión, porque de otra forma sería imposible. Capítulo 7.
En Navidad, después de pasar 5 semanas con los Linton, Catherine volvió curada con sus mejores maneras. Mi ama de llaves se había entusiasmado con su narración, mientras la señora Hindley le avisó frecuentemente y puso en práctica su propósito de educación, alabándola y haciéndole valiosos regalos de vestidos y otras cosas. De modo que cuando Catherine volvió, en vez de ser aquella salvajita que saltaba por la casa con los cabellos revueltos, vimos apearse a una bonita yegua negra, a una digna joven, cuyos rizos pendían bajo el velo de un sombrero con plumas, envuelta en un manto largo, que tenía que sostener con las manos para que no la arrastrase por el suelo. Todos la recibieron con gran cortesía y ponderaron su nuevo aspecto. A mí me besó, cuidándose, porque yo preparaba un bollo y estaba llena de harina. Después buscó con la mirada a Hedwig. Este no tardó en presentarse, con el cabello desgreñado y la cara y las manos cubiertas por capa de mugre. Se quedó medio escondido, asombrado al ver la nueva Catherine. Al verlo, ella corrió y lo besó varias veces. Entre risas les dijo: «¡Uy, qué negro estás! ¿Y qué cara de enojo tienes? ¿Me has olvidado, Hedwig?» «Soy tan sucio como quiero, y me gusta estar sucio», respondió él, como si buscara pelea. Enseguida salió corriendo de la habitación con alegría de los amos, y desconcertó a Catherine. Al día siguiente vendrían los Linton, invitados a corresponder a todas las atenciones que había tenido con Catherine. Pensé en cómo quería el viejo amo al joven Hedwig. Salí a buscarlo, y lo encontré en la cuadra cepillando el pelo de una yegua. Lo invité a venir a la cocina para que hablara con la señorita Catherine, pero no me hizo caso, ni apareció para la cena. Al otro día temprano, Catherine fue con su familia a la iglesia. Más tarde, él volvió y me pidió que lo ayudara a arreglarse. Así lo hice y lo dejé hecho un príncipe. Mientras le hablaba, conseguí poco a poco que fuera desgreñando el ceño. De repente, escuchamos un estrépito que al principio sonaba en la carretera y luego llegó al patio. Hedwig acudió a la ventana y yo a la puerta. En el mismo momento en que los Linton se apeaban de su carruaje, muy arrebujados en abrigos y pieles, los Earnshaw descendían de sus caballos. Catherine tomó a los niños de Linton de la mano y los llevó a la chimenea. Allí se sentaron y el fuego enrojeció pronto sus blancos rostros. Alenté a Hedwig para que acudiera y mostrara un buen porte, pero tuvo la desgracia de que al abrir la puerta de la cocina tropezara con Hindley, que estaba abriendo por el otro lado. El amo, ya porque le incomodara verle tan animado y bien arreglado, o quizá por quedar bien con la señorita Linton, le empujó con violencia y le dijo a Joseph que se quede en el desván hasta después de que hayamos comido. De lo contrario, tocaría los dulces con los dedos, robaría las frutas si se lo permitiera. Estar solo un minuto aquí. No hará nada de eso, osé replicar, y espero que participe en los dulces como nosotros. Participará en la paliza que le sacudiré si le veo por acá abajo antes de la medianoche, gritó Hindley. ¡Largo, vagabundo! De modo que quieres lucirte, ¿verdad? Como te eché mano de esos mechones, ya verás si te los pongo más largos aún. Ya los tienes bastante largos, observó Edgar Linton, que acababa de aparecer en la puerta. Le caen sobre los ojos, como la crin de un caballo. No sé cómo no le da dolor de cabeza. Hedwig, cuyo rudo carácter no toleraba impertinencias, y menos viniendo de alguien a quien ya consideraba como su rival, agarró una fuente llena de compota caliente y se la tiró en la cara al muchacho. Este lanzó un grito que hizo venir enseguida a Catherine y a su hermana. Hindley tomó a Hedwig y se lo llevó a la habitación, donde debió aplicarle un energético correctivo.
ya que cuando bajó estaba sofocado y rojo como la grana. Los dos chicos Linton lloriqueaban y Catherine estaba muy disgustada por lo sucedido. —A sentarse, niños —exclamó Hindley—. A la próxima vez, Edgar, toma venganza con los puños. La gente meduna recobró su energía y alegría al servirse los olorosos manjares. Todos sentían apetito después del paseo y se consolaron fácilmente, ya que ninguno había sufrido un grave daño. Yo atendía el servicio y me entristecía ver que Catherine, con los ojos enjuntos y el aire indiferente, partía un ala de pato que tenía en su plato. ¡Qué niña tan insensible! Pensé. Nunca hubiera creído que la suerte de su antiguo compañero de juegos la preocupara tan poco. Ella estaba llevándose en ese momento un bocado a la boca, pero de pronto lo soltó. Las mejillas se le sonrojaron, pero su rostro corrieron las lágrimas. Dejó caer el tenedor y aprovechó la ocasión para inclinarse para disimular su emoción. Durante todo el día anduvo como un alma buscando en pena a Hedrick, pero había sido encerrado por Hindley, cosa que supe al querer llevarle de comer. Por la tarde hubo baile. Catherine le pidió a Hindley que soltara a Hedrick, pero el dueño no le hizo caso. Entonces la muchacha, sin que la vieran, fue a conversar con su amigo, encerrado a través de la puerta. Yo sabía eso, y cuando estaba por terminar el baile, fui a buscarla, pero no la encontré. Por una claraboya había pasado al tejado, y por otra había entrado donde estaba encerrado Hedrick. Conseguí hacerla salir, y como el muchacho no había comido nada, también lo dejé venir a la cocina. Él casi no comía, y estaba muy pensativo. Le pregunté en qué pensaba, y me dijo: pienso en cómo haré para que Hindley pague por esto. La señora Dean se interrumpió y me dijo que estaba hablando demasiado, y que me iba a ir a dormir con su discurso, y que podía sintetizar en pocas palabras lo que me interesa saber de Hedrick. Pero su historia era muy atractiva, y le pedí que siguiera otra hora contándola a su manera. Cuente todo a detalle, le dije. En sitios como este la gente adquiere ante el que la observa un valor que puede compararse con el de una araña en un calabozo. La araña en un calabozo tiene un valor distinto al que tendría afuera para un hombre libre. Las personas de acá viven más hondamente, más reconcentradas en sí mismas y menos atraídas por la parte superficial de las cosas. En un sitio así, yo sería capaz hasta de creer en el amor eterno. Eso que he creído siempre imposible, en una pasión durante más de un año. Los que habitamos aquí, cuando se nos conoce, somos como los de cualquier otro sitio, dijo la señora Dean. No lo creo, respondí. Y usted misma es un buen ejemplo de lo que digo. Usted parece haber pensado mucho más de lo que suelen hacerlo la mayoría de las personas en su profesión. Como no ha tenido que preocuparse de frivolidades, ha debido reflexionar sobre asuntos serios. Claro que me hago una persona razonable, me dijo, pero no creo que sea por vivir recluida entre montañas y ver solo un aspecto de las cosas, sino por haberme sometido a una severa disciplina que me hizo aprender a tener un buen criterio. Además, señor Ludwood, he leído más de lo que usted se imagina. No hay un libro en la biblioteca que yo no haya hojeado y del que no haya sacado alguna enseñanza. ¿Qué más se le puede pedir a la hija de un pobre? Pero si usted se empeña en que le siga contando la historia como hasta ahora, lo mejor será dar un salto hasta el verano siguiente, el de 1778. 23 años han pasado ya. Capítulo 8. Una hermosa mañana de junio, vino al mundo el primer niño que yo iba a criar, y al último vástago de la antigua estirpe de los Earnshaw. Estábamos recogiendo heno en un campo apartado de la finca, cuando vimos llegar a una hora de anticipación a la chica que nos traía el desayuno. ¡Qué niño tan hermoso! Exclamó. Nunca había visto uno más guapo.
Lástima que dice el médico que la señora vivirá poco. Al parecer se ha ido consumiendo durante los últimos meses. He oído que le decía al señor Hindley que moriría antes del invierno. Venga a casa, me dijo. Tiene que cuidar al niño, darle leche y azúcar. Me gustaría ser usted, porque cuando la señora muera, va usted a quedar completamente encargada del pequeño. ¿Tan enferma está? Pregunté soltando la horquilla y anudándome las cintas del sombrero. He oído que sí, repuso la muchacha. Aunque está muy animada, habla como si fuera a vivir para ver al pequeño hecho un hombre. No cabe en sí de alegría. Verdaderamente, el niño es una hermosura. Si yo estuviera en su lugar no me moriría. Solo con mirar al niño me pondría buena. La señora Archer llevó al angelito al amo, y no había hecho más que presentárselo. Cuando se adelantó el viejo gruñón de Kethen y le dijo: Señor Earnshaw, es una fortuna que su mujer haya dado un hijo. Cuando la vi por primera vez, tuve la seguridad de que no viviría largo tiempo, y ahora puede decirle que no pasará del invierno. No se aflija, porque la cosa es irremediable, pero debe haber buscado usted una mujer más sana. ¿Y qué contestó el amo? Pregunté a la muchacha. Creo que es una blasfemia, pero no me fijé, porque estaba muy ocupada en mirar a la criatura. La moza empezó a describirme al bebé con entusiasmo, y yo me apresuré a correr a la casa. Ya tenía tantos deseos de verla como ella misma, pero me daba pena de Hindley. Sabía que su corazón solo había lugar para dos afectos, el de su mujer y el de sí mismo. A Francisca la adoraba, y a mí me parecía imposible que me pudiera soportar su muerte. Al llegar a Cumbres Borrascosas, él estaba de pie junto a la puerta. Le pregunté cómo está el recién nacido, y a punto de echar a correr, Ellen me replicó sonriendo. ¿Y la señora? Creo que el médico dice... Al demonio con el médico, contestó. Francisca está bien, y a la próxima se habrá restablecido del todo. Si subes, dile que ahora iré a verla, siempre que prometa no hablar. Me fui de la habitación porque no quería callarse, y preciso que guardé silencio. Avísale que el doctor Kenneth le prescribe quietud. Comuniqué aquella indicación a la señora, y ella le parecía muy animada y respondió. Solo hablé una palabra, Helen, y a pesar de ello salió 2 veces de la habitación. Le prometo callarme, por eso no me impediría reírme de él. La pobre mujer no perdió el humor hasta una semana antes de morir. Su marido le seguía insistiendo en que mejoraba constantemente. El día en que Kenneth le advirtió que ya no recetaba más medicinas porque eran totalmente inútiles, dado el grado al que había llegado la enfermedad de Hindley, le contestó: Bien sé que no la necesita, ni tampoco los cuidados médicos. Nunca ha estado enferma del pecho. Padeció una fiebre, sí, pero ya ha desaparecido. Su pulso ahora está normal como el mío. Sus mejillas están muy frescas. A su esposa le decía lo mismo, y ella parecía creerlo. Pero una noche, mientras que Francisca reclinaba la cabeza en el hombro de su esposo, a él le parecía y le decía que pensaba levantarse el día siguiente. Tuvo un ataque de tos. Él la abrazó. Ella le echó los brazos al cuello. Palidecido, entregó su alma. Aretón, el niño fue entregado a mi cuidado. Hindley estaba desesperado, maldecía a Dios y de los hombres que se entregó a un loco libertinaje. Los criados se fueron, solo quedamos Joseph y yo. Los malos hábitos y las peores compañías que contrajo el amo eran pésimo ejemplo para Catherine y Hedrick. Este era tratado mal, aunque hubiera sido un santo terminara convirtiéndose en un demonio. Y de verdad que en esa época parecía endemoniado. La degradación de Hindley lo llenaba de placer, y su apariencia
osquedad aumentaba. Nuestra vida era un infierno. El cura dejó de venir a visitarnos y lo mismo terminaron haciendo todas las personas respetables. Solo Edgar Linton a veces visitaba a Catherine. A los 15 años la muchacha era la más hermosa de la comarca y se volvió terca y caprichosa. Nunca quiso a nadie como quería a Hedgeflick. Edgar venía poco, pues no quería encontrarse con Hitley. Una vez que Hitley no estaba, Hedgeflick decidió que ese día no iba a trabajar. Tenía 16 años, pero no era tonto ni feo, pero su aspecto general era desagradable. Catherine se estaba arreglando, porque esperaba a Edgar Linton, cuando Hedgeflick entró a su habitación y empezó a criticarla por verse con Edgar. En eso, cuando se oyó un caballo, Hedgeflick salió de enseguida y entró Edgar Linton. Como Hindley me había ordenado que estuviera cuando Catherine se viera con Edward, me quedé. Ella quiso sacarme de ahí, pero no le hice caso. Ella se puso muy enojada y me dio un fuerte pellizco. Le reclamé su brutalidad. Ella se puso más furiosa y me dijo que me daría una bofetada. Y la dio. ¡Por Dios, Catherine! Exclamó Edgar, disgustado con la conducta de la muchacha. Carton estaba por ahí y lloriqueó, y algo dijo de la mala tía Catherine. La muchacha estaba descontrolada y lo sacudió terriblemente. Edgar se interpuso y también recibió una bofetada. Quiso irse y le dijo a Catherine que ya nunca volvería. Con los ojos llenos de lágrimas, ella le rogó que no se fuera y amenazó con llorar hasta el día siguiente. Al rato fui a avisarles al señor Earnshaw. Había vuelto borracho y con ganas de armar escándalo. Los dos ya se habían decidido que se amaban. Linton se fue por su caballo y Catherine a su habitación. Yo cuidé a Harton y descargué la escopeta del señor. Capítulo 9. Estaba yo con el niño en la cocina, cuando llegó Hitley, destilando alcohol. Amenazó con matarme a mí y a corras de las orejas del niño. Agarró a Harton y lo llevó al alto de la escalera y lo suspendió en el aire. El niño hizo un movimiento brusco y cayó al vacío. Por suerte, Hedgeflick llegó en ese momento, pudo agarrar a Harton y evitar que se golpeara. Hitley me culpó a mí por dejarle agarrar al niño. Nos expulsó de la casa de Hedgeflick y a mí. Dijo que por ese día no nos mataría, pero que quizá le prendería fuego a la casa. Me fui a mi habitación con Harton. Hedgeflick también vino y se echó sobre un banco en un rincón oscuro. Al rato llegó Catherine. Me habló como si no me hubiera maltratado ni nada hubiera pasado entre nosotras y anunció que venía a hacerme una consulta sentimental. Edgar le había propuesto un matrimonio. Ella ya había contestado, pero quería saber mi opinión sobre eso. Le dije que si después de que lo había tratado así ese día, él todavía le pedía matrimonio, era porque era un tonto que estaba loco. Malhumorada me respondió que había aceptado, pero no acababa de sentirse tranquila y pensaba en que no estaba obrando bien. Me hizo una historia extraña que llegaba a que si su malvado hermano no hubiera tratado mal al pobre Hedgeflick, nunca habría pensado en casarse con Edgar Linton. Casarse con Hedgeflick sería rebajarme, agregó, pero él nunca llegará a saber cuánto le quiero, y no porque sea guapo, sino porque hay más de mí en él que en mí misma. Su alma es como la mía. En cambio, la de Edgar es muy diferente. En ese momento Hedgeflick se levantó y salió de la habitación. Catherine estaba de espaldas y no se dio cuenta. Enseguida insistió en que Hedgeflick no sabía lo que era el cariño, y yo repliqué que si se casaba con otro, el muchacho quedaría solo en el mundo. Antes de perder a Hedgeflick, prefiero perder a todos los Linton en el mundo, me contestó con vehemencia. Hedgeflick será para mí cuando me case, lo que ha sido siempre. No puedo casarme con él, porque viviríamos como pordioseros, pero si me caso con Linton, ayudaría a mi amigo a liberarse de la opresión de mi hermano. En ese momento entró Joseph, y suspendimos la conversación. Preparamos la comida para el amo. Busqué a Hedgeflick en el granjero, pero no lo encontré. Le dije a Catherine
que quizá el muchacho había escuchado algo de nuestra conversación. Ella se preocupó más que yo y salió a buscarlo, pero tampoco pudo encontrarlo. Corría el verano, por una noche oscurísima, amenazaba tormenta, y yo pensé que seguramente la lluvia haría regresar a Hedgewick, pero Catherine no se calmó. Empezó a pasearse de un extremo a otro de la habitación exclamando: ¿Qué será de él? ¿A dónde habrá ido? ¿Qué fue lo que dije, Helen? Ya no me acuerdo. ¿Estará ofendido por lo de la tarde? Quiero que venga. Quiero verle. Joseph volvió criticando al muchacho y diciendo que hacía todo lo posible para que el amo lo castigara. A medianoche, la tormenta cayó sobre cumbres borrascosas. Un árbol próximo a la casa fue herido por un rayo y una rama grande cayó sobre el techo derrumbado, el tubo de la chimenea. Joseph se hincó de rodillas pidiéndole a Dios que al castigar al malo perdonara al justo, y yo pensé en ese caso seríamos alcanzados por la ira divina. Catherine seguía buscando a su amigo y regresó empapada. Traté de que cambiara su ropa y se acostara, pero ahí se quedó, titirando. Yo me fui a acostar con Harton, que estaba dormido. Al día siguiente la muchacha seguía junto al fuego, triste y todavía mojada. Hindley ya estaba sobrio y se preocupaba al verla enferma. Él le contó al amo de las frecuentes visitas de Linton a la casa, de cómo yo ayudaba a Catherine para que él no la descubriera, y de la búsqueda del gitano Hedgewick en la noche pasada. Se imaginan que yo estoy ciego, pero se equivocan, agregó con agresividad. Yo he visto al joven Linton ir y venir, y te he visto a ti. Mala bruja, dijo mirándome, estar atenta y avisarle para que se vaya cuando llegue el señor. Catherine llamó insolente y lo mandó callar. Luego explicó a su hermano que Linton había estado el día anterior, pero ella lo mandó de vuelta a casa. Mientes, Catherine, estoy seguro, respondió Hindley. Y eres una idiota. Pero no hables ahora de Linton. Lo que quiero saber es si estuviste anoche con Hedgewick. Si fue así, lo pondré en la calle hoy mismo. Con los ojos llenos de lágrimas, Catherine respondió: No he estado ayer con Hedgewick. Si le echas de la casa, me iré con él. Pero quizá no puedas hacerlo ya. Tal vez se haya marchado. Hindley le dirigió un diluvio de groserías y le mandó a que fuera a encerrarse a su cuarto. Yo hice que le obedeciera y nunca olvidaré la escena que hizo arriba. Me asustó hasta el punto que pensé que iba a volverse loca. Llamamos al médico y al doctor Kenneth. Diagnosticó un comienzo de delirio y dijo que estaba enferma de gravedad. Me encargó que le diera únicamente leche y agua de cebada, y que la vigilara mucho para impedir que se arrojara por la ventana o por las escaleras. La madre de Edgar vino a ayudarnos y estaba siempre dándonos órdenes. Al fin la enferma mejoró y la señora se la llevó a convalecer a la granja, cosa que todos agradecimos mucho. Lo terrible fue que ella y su marido se contagiaron de la fiebre y fallecieron en pocos días. Catherine volvió a la casa más violenta e intratable que nunca. De Hedgewick no habíamos tenido más noticias. Se peleó conmigo, con Joseph, con su hermano y con amigos de su hermano. Edgar Linton se sintió tan entorpecido como tanto otros lo han estado antes que él, y lo seguirán estando en lo sucesivo cuando se casó con Catherine 3 años después de la muerte de sus padres. Tuve que abandonar Cumbres Borrascosas para acompañar a Catherine. La despedida fue muy triste. Besé al pequeño Harton, que tenía 5 años, y salí. Desde entonces Harton fue un extraño para mí. Por increíble que sea, creo que se ha olvidado por completo de Ellen Dean, y que no se acuerda de aquellos tiempos en que él era el mundo para ella, y ella lo único que él conocía en el mundo. En esto mi ama de llaves miró el reloj y asombró al ver que las manecillas marcaban la 1:30. Se negó a seguir sentada ni un segundo más. Y en verdad, yo me sentía también bastante propicio a que suspendiera la narración. Me fui a acostar.
Mi cabeza estaba muy embotada y mis miembros bastante entorpecidos. Capítulo 10. El comienzo de mi vida de ermitaño ha sido un poco aventuroso. 4 semanas enfermo, tosiendo constantemente. Oh, estos impacables vientos y esos sombríos cielos del norte. Oh, los intangibles senderos y los calmados médicos rurales. Pero lo peor de todo, incluso que la privación de todo semblante humano en torno mío, es la advertencia de Kenneth de que debo permanecer en casa, sin salir hasta que empiece el buen tiempo. Hedgeflick ha hecho el honor de visitarme. Pasó 1 hora de mi cabecera hablando de cosas que no son medicamentos. Su visita ha sido un grato paréntesis en mi enfermedad. Como todavía estoy un poco débil para leer, he pensado en pedirle a la señora Dean que continúe con la historia de mi vecino. La dejamos en el momento en que la protagonista se había fugado y la heroína se casaba. Voy a llamar a la ama de llaves. Seguramente le agradecerá que charlemos. La señora Dean vino preocupada por medicinas y polos, pero yo le pedí que continuara la historia de Hedgeflick y ella no se hizo del rogar. No fuimos con Catherine a la granja de los tordos. Ella parecía muy enamorada del señor Linton y también se llevaba muy bien con su hermana. Pero eso se acabó. Esa dicha terminó cuando una de las partes se dio cuenta de que no era un objeto de desvelos de la otra. Al oscurecer de una tarde en el que regresaba del huerto, oí detrás de mí una voz que me llamaba. Enseguida reconocí, y él, con la impaciencia que no abandonaba, me dijo que debía hablar con Catherine, que le avisara de una persona de Girton que quería verla. Era él mismo, pero se había cambiado. Le pregunté si había sido soldado. Los señores estaban en el salón y me quedé parada sin saber qué decir, hasta que un impulso me hizo hablar. Hay una persona de Girton que quiere verla, señora, dije. Catherine salió a ver quién la buscaba. El señor Edgar me interrogó y tuve que decirle que era Hedgeflick. Él se asomó por la ventana y le gritó a su mujer que hiciera subir a la visita. Catherine subió sofocada y una gran excitación abrazó a su marido y le dijo que Hedgeflick ha vuelto. Edgar estaba lejos de tal entusiasmo, contestó sin comprometerse. Vino un diálogo incómodo en el que Catherine quería hacerlo pasar al salón y su marido proponía a la cocina. Ella se ofendió y respondió que él podía poner 2 mesas para los nobles, Edgar e Isabela, y otra para los plebeyos. Hedgeflick era ella misma. Yo hice subir a Hedgeflick. Catherine hizo lo que los dos hombres se dieran la mano, y al verlo me asombró ver que el muchacho ahora era todo un hombre, alto y atlético, y se veía más firme y resuelto que el señor Linton. Seguía teniendo una expresión de fiera, aunque se veía más controlada. Catherine estaba entusiasmada, y ella y Hedrick se conversaban como los amigos que siempre habían sido, y como si Edgar Linton no estuviera presente, cosa que a este no le agradaba para nada. Los dejé solos y antes de 1 hora el visitante se dispuso a partir. Anunció que iba a Cumbres Borrascosas. Invitado por Hindley y Sharp, tuve el presentimiento de que nada bueno saldría de esa visita. Por la noche vino Catherine a mi cuarto y me dijo que no podía dormir, y que Edgar había quedado muy molesto por la visita de Hedgeflick. Le recordé que los niños se llevaban muy mal, y sugerí que no le hablara de su amigo a su marido, para evitar choques entre ellos. Hablamos luego de Cumbres Borrascosas y coincidimos en que la presencia ahí de Hedgeflick no podría ser buena noticia para Hindley. Pese a ello, al día siguiente convenció a Isabela, y se fueron los dos a Cumbres Borrascosas. Hedgeflick se mostró discreto, y al principio de sus visitas de la granja de los tordos, como si midiese hasta dónde podía llegar sin incomodar al dueño de la casa. Para terminar de complicarlo todo, Isabela Linton se enamoró de Hedgeflick. Ella era una hermosa muchacha de 18 años, inteligente y de aspecto infantil, y violenta cuando se enojaba. Isabel empezó a chocar con Catherine porque ésta le mandaba al otro lado cuando veía a Hedgeflick. No quieres que esté junto a él. Obras como el perro de hortelano y no puedes soportar que amen a nadie más que a ti. Eres una impertinente, se enojó Catherine. No puedo creer en tanta idiotez. ¿Es posible que desees que Hedrick te admire y que le consideres a un hombre agradable? Supongo que no.
Le amo más de lo que tú puedas amar a Edgar, contestó la muchacha. Y estoy segura de que él también me amaría si tú no te metieras entre nosotros. Ni por un reino quisiera estar en tu caso, dijo Catherine. Hedrick es un ser rebelde, sin cultura ni refinamiento. Es un hombre implacable y sangrío como un lobo. Yo jamás le digo que deje tranquilo a este o aquel de sus enemigos en nombre del daño que puede causarles, sino en nombre de mi voluntad. Solo se casaría contigo por tu fortuna y porque puedes llegar a tener... Te lo retrato como es. Soy su amiga y si realmente él hubiera pensado en casarse contigo, podría yo no haberte dicho nada para que cayeras en sus redes. Pero Isabela miró con indignación y replicó: ¡Qué vergüenza! Eres mucho peor que 20 enemigos. Perdi amiga. ¿No me crees? ¿Piensas que hablo así por egoísmo? Estoy segura que me horroriza verte. Está bien, dijo Catherine. Ya dije lo que tenía que decir. Ahora puedes hacer lo que quieras. Isabela vino a llorar conmigo, y yo no le ofrecí ningún alivio. Hedrick es un pájaro de mal augurio, que no le conviene a usted, le dije. Todo lo que ha dicho la señora Linton es verdad. Sí sabemos de cómo se ha enriquecido, que hace encumbres borrascosas junto a un hombre que lo odia. Se asegura que el señor Earnshaw está cada vez peor desde que volvió Hedrick. Ha hipotecado todas sus tierras y no hace más que jugar y beber. Al día siguiente había un juicio en Villa cerca, y el amo tuvo que asistir. Hedrick llegó más temprano ese día. Catherine e Isabella estaban en la biblioteca, calladas y mirándose con hostilidad. Pero al ver que llegó Hedrick, Catherine soltó una sonrisa extraña. Isabella recién vio a Hedrick cuando entró. Llegas en un momento oportuno, dijo la señora, acercándole una silla. Aquí tienes a dos mujeres necesitadas de un tercero que rompa el hielo que se ha formado entre ellas. Hedrick, me enorgullezco de haber encontrado a alguien que te quiere más que yo. Sin duda te sentirás halagado. No, no es Helen, no la mires. Se trata de mi pobre cuñadita, a la que se le parte el corazón con solo verte. En sus manos está llegar a ser hermano de Edward. No te vayas, Isabela, exclamó, sujetando a la joven que indignada quería marcharse. Nos peleábamos por ti como gatas. Hedrick y me ha vencido en nuestro torneo de alabanzas y admiraciones. Aún no me ha dicho más. Y es que si yo me separara de ustedes por un instante, te flecharía de tal modo que tu alma quedaría eternamente unida a la suya, mientras que yo sería regalada al olvido. Catherine, replicó Isabela, procurando apelar a toda su dignidad. Te agradeceré que te atengas a la verdad, que no te burles de mí, ni aun en broma. Señor Hedrick, tenga la bondad de pedir a su amiga que me suelte. Ella olvida que usted y yo no somos amigos íntimos y que a mí me disgusta lo que a ella le divierte. Pero el visitante no contestó. Tomó asiento, indiferente, y la admiración que había despertado. ¿No te alegran mis noticias, Hedrick? Siguió Catherine. Isabela dice que el amor de Edgar por mí no es nada en comparación al que ella siente por ti. Creo, dijo Hedrick. Al menos por ahora, no se siente ningún deseo de estar cerca de mí. Al no poder soltarse de su cuñada, que la tenía agarrada, Isabela le clavó las uñas dejándole sangrientas señales. Catherine soltó a la muchacha y salió corriendo. Hedrick le preguntó a su amiga el porqué de la escena, y ella dijo que no quería castigar su insolencia, y que la quería lo suficiente para no permitir que él la devorara. Y yo la quiero tan poco para ni pensar en hacerlo, contestó él, a no ser que hiciera para proceder con ella como un vampiro. Oirías estas cosas extraordinarias si yo viviera con esa asquerosa muñeca. Lo habitual sería pintarle la cara todos los días de colores de arco iris y ponerle negros cada 2 días en esos ojos azules tan odiosamente parecidos a los de su hermano. Decidí vigilar a Hedrick. Yo me sentía más inclinada al amo que a Catherine, ya que él era bueno y honrado. No podía decirse que ella no lo fuera, pero confiaba un poco en sus principios y tenía poca simpatía hacia sus sentimientos. Deseaba con ansiedad algo que
a librarse a la granja y a la vez a Cumbres Borrascosas. De la mala afluencia de Hedrick, yo tenía la impresión de que Dios había abandonado allí, en pleno extravío, a la oveja descarriada y que el lobo acechaba, atentó el momento oportuno para precipitarse sobre ella y destrozarla. Capítulo 11. En ocasiones, pensando a solas en todas las cosas, me sentía presa de un error repentino, y levantándome y poniéndome el sombrero pensaba en ir a ver lo que sucedía en Cumbres Borrascosas. Tenía la convicción de que debía decirle a Hindley lo que la gente opinaba de él, pero cuando recordaba el empedernido que estaba en sus vicios, me faltaba valor para entrar a la casa. Encontré a Hareton junto a la entrada. Él no me reconoció, y entre un repertorio inalcanzable de groserías y maldiciones me amenazó con una piedra. Yo le seguía hablando, pero él me la arrojó la piedra, golpeándome la cabeza detrás del sombrero. Saqué una naranja y se le ofrecí. Él me la arrebató con fuerza, sin dejar de maldecir. Le pregunté quién le enseñaba a hablar de esa manera y me dijo que Hedrick le enseñaba a maldecir a su padre. El cura no te enseña a leer y a escribir. Hedrick ha dicho que si viene el cura le va a partir la cabeza. El día que Hedrick volvió a la granja, Isabela estaba en el corral, dando de comer a las palomas. Desde la ventana de la cocina vi que él fue a hablar con ella y que la joven estaba turbada y con ganas de alejarse, pero él tuvo el descaro de besarla. En ese momento llegó Catherine y se lo conté lo que había visto. Isabela se fue corriendo y enseguida entró Hedrick. Empecé a increpentarlo, pero Catherine me hizo callar. Enseguida se enfrentó con su amigo y le dijo que dejara en paz a Isabela, si no quería que Edgar le prohibiera la entrada. No soy tu marido y no tienes derecho a estar celosa, dijo él. Tú me has tratado muy mal, y ya me vengaré cuando pueda. Y a Edgar, me gustaría matarlo. Osca y silenciosa, Catherine se sentó junto al fuego, y el demonio que había estado sumido en ella se había convertido en indomable. Yo fui a buscar al amo y me preguntó por Catherine. Está en la cocina, le dije, enfadada por la conducta del señor Hedrick. ¿Qué pasa? Si me permite un consejo, creo que vendría a cortar tus visitas. A veces es peligroso ser demasiado bueno. Y le conté lo que había pasado. Él se puso furioso y me dijo que llamara a 2 criados. En la cocina se encaró con Hedrick. Hasta hoy le he soportado a usted, señor, le dijo, no porque desconociera su miserable carácter, sino porque creía que no toda la culpa de tenerlo era suya. También porque Catherine deseaba conservar su amistad, pero ya no lo soportaré más. Su sola presencia es un veneno moral, capaz de contagiar al ser más virtuoso. Le prohíbo desde hoy que vuelva a poner los pies en esta casa y le exijo que salga de ella inmediatamente. El amo me hizo una señal para que buscara a los criados, pero la señora me siguió y antes de que lo hiciera cerró la puerta con llave. Después tomó partido de Hedrick y le exigió a Edgar que le pidiera disculpas. Edgar trató de quitarle la llave, pero ella la tiró al fuego. Deshecho, Edgar Linton dejó caer sobre una silla. Eres un cordero, una liebre, se burló de ella. Hedrick se acercó a Edgar y empujó a la silla. El amo se levantó y le encajó en la garganta un golpe, capaz de derribar al hombre más poderoso. Salió al patio por la puerta de escape y se dirigió a la entrada principal. Catherine se volvió contra Hedrick. —¡Vete enseguida! —le gritó. Edgar volverá con pistolas y media docena de criados. —¡Qué mala pasada me has jugado, Hedrick! —¡Vete! ¡Vete! —Antes de irme espero machacarlo como a una avellana podrida —respondió Hedrick. Linton volvía con el cochero y 2 jardineros, todos armados con garrotes. Hedrick rompió una cerradura y escapó por un lado, mientras que los demás entraban por el otro. Catherine me pidió que la acompañara. Estaba muy angustiada y no sabía si culpar del todo lo que había pasado a Isabela, o no sabía si la culpa era suya o de su marido. A Hedrick y a Edgar, dijo con violencia, les romperé el corazón a los dos, rompiendo el mío. Llegó el amo y exigió a su esposa que eligiera entre él y Hedrick. Ella respondió con más violencia que de la que ella traía.
Golpeó su cabeza con el sofá y rechinó los dientes mientras su marido miraba aterrado. Al final, la señora encerró en su alcoba y al día siguiente no desayunó, ni comió, ni tomó el té. Al siguiente día fue igual. Linton estaba en la biblioteca y no preguntaba por ella. Las relaciones entre los hermanos amenazaban con terminar de mala manera. Capítulo 12. Mientras Isabela vagaba por el parque y el jardín, y su hermano permanecía en la biblioteca, probablemente esperando que Catherine se arrepintiera y pidiera perdón, ella continuaba obstinada en prolongar su ayuno. Por mi parte, me limitaba a cumplir con mis obligaciones, convencida de que el último espíritu razonable que había entre los muros de la granja se albergaba en mi cuerpo. Decidí que los tres se arreglaran como pudiesen, y mi decisión dio un buen resultado. A los 3 días, Catherine pidió agua y un tazón de sopa con leche, porque se sentía desfallecer. Yo llevé un té y una torta seca. Comió y bebió ávidamente, y luego empezó a llorar. Quiero morirme, dramatizó. No le importó nada a nadie. Mi flemático marido, ¿se ha muerto o está letargado? Yo creí que ella fingía y le contesté sin simpatía. Está con sus libros, ya que no tiene otra compañía. Cuando conozca sus sentimientos decidiré si dejarme morir o restablecerme y salir de esta casa. El señor no cree que usted esté tan loca como para dejarse morir de hambre. Me mataría ahora mismo, si eso lo matara también a él. Pero ya veo que tampoco tú me quieres y que todos se han vuelto enemigos míos. Parece mentira que Edgar se ocupe en sus librotes, mientras que yo estoy muriéndome. Cuanto más razonaba, peor se ponía. Terminó frenética, rasgando el almohadón con los dientes. Luego se puso a juntar las plumas y ordenarlas sobre la sábana. Pareces una vieja, Helen, dijo delirando. Tienes el cabello gris y te ves encorvada. Esta cama es la cueva encantada que hay al pie de la colina de Bernison, y tú andas buscando piedras para tirárselas al ganado, y dices que son 2 copos de nieve. No creas que estoy delirando. Percibo muy bien que ahora es de noche y que en la mesa hay 2 velas que hacen brillar ese armario tan negro como el ébano. ¿Qué armario negro? Pregunté. ¿Está usted soñando? El armario está apoyado en la pared como siempre. Veo en él una cara. En este cuarto no había ningún armario, le dije. ¿Pero no ves esa cara? Preguntó, señalando la cara que le reflejaba en el espejo. Siguió soñando, angustiada e incoherentemente, temerosa de tener más pesadillas, muy débil, a la altura de un niño miedoso. Edgar estuvo muy cruel y provocativo, insistió, y yo estaba desesperada. Apenas le eché el cerrojo, se me enfureció la cara y caí al suelo. Cuando empezó a oscurecer, me figuraba estar en mi lecho en Cumbres Borrascosas, y era como si los últimos 7 años de mi vida no hubiera existido. Yo era una niña, papá acababa de morir. Me hallaba angustiada por la orden de Hindley que me separase de Hedgewick. Catherine me pidió que abriera la ventana de par en par para sentir el aire. Le dije que no podía porque el frío cortaba como un cuchillo. Pensé que le haría daño, pero ella soltó y la abrió a mis fuerzas. No alcanzaron a detenerla. Su delirio hizo más que poderoso, y empezó a hablar con Hedgewick. ¿Cuántas veces nos hemos desafiado a permanecer en las tumbas llamando a los muertos, Hedgewick? Si te desafío ahora, ¿te atreverías? Podrán sepultarme si quieren, y a varios metros de profundidad, hasta ponerme la iglesia encima, pero yo no me quedaré ahí hasta que tú no estés conmigo. Sentí rechinar el picaporte, y entró el señor Linton. Oh, señor, exclamé ahogando así la exclamación, así que asomaba los labios ante el espectáculo que veía. La señora deliraba, estaba enferma, y no puedo con ella. Haga el favor de pedirle que se acueste. ¿Está enferma, Catherine? Dijo corriendo hacia nosotros. Cierra la ventana, Ellen. ¿Qué te sucede, Catherine? El aspecto de la señora lo dejó horrorosamente sorprendido y volvió hacia mí con ojos asombrados.
Lleva consumiéndose así varios días, le dije, negándose a consumir alimentos. No le hemos hablado desde el estado en que se encuentra, porque también nosotros lo ignorábamos. Mi amo frunció las cejas, tomó en brazos a su mujer y la miró angustiado. Los ojos de ella acabaron reparando en el hombre que la tenía entre sus brazos. ¿A qué vienes, Edgar Linton? Ella dijo con colérica vivacidad. Eres de esos que llegan cuando no hace falta. Ya veo que vas a empezar con esas lamentaciones, pero no con ello conseguirás que deje de irme de mi morada definitiva antes de que termine la primavera, y no reposaré en el panteón de los Linton, sino en una fosa al aire libre. Tú por tu parte haz lo que quieras, vete con los Linton o ven conmigo. ¿Qué estás diciendo, Catherine? Comenzó el amo. ¿Acaso es que estás enamorada del miserable Hurt? Cállate, o me arrojo ahora mismo por la ventana. La señora redobló su furia. Y tú podrás entonces tener mi cuerpo, pero mi alma estará allí, en Cumbres. No te necesito, Edgar, y no pienso volver a servirte de consuelo. Traté de explicar que la señora deliraba, pero también Linton se veía trastornado y comenzó a culparme por no haberle informado de su condición. Repliqué que no era mi culpa y él amenazó con prescindir de mis servicios. Catherine trató de atacarme físicamente, gritando que yo era una bruja y su principal enemiga. Me fui a cruzar el jardín. Vi al galgo de Isabela colgado en un garfio en la pared, con un pañuelo al cuello y medio ahogado. Mientras desataba al animal me pareció escuchar el galope lejano de un caballo, cosa muy rara porque eran las 2 de la madrugada. Por la mañana busqué al médico y el señor Kenneth me dijo que dudaba de que Catherine sobreviviera a ese ataque. Me preguntó cómo había iniciado la dolencia. Le expliqué lo que pude, hasta llegar a su delirio, sus ideas raras y sueños fantásticos. Hablamos sobre Hedgewick e Isabela y con asombro escuché que la noche anterior habían paseado por el jardín a Hedgewick. Había querido convencer a la muchacha para que se escapara con él. Kenneth agregó estas inquietantes palabras. Ella se negó, pero accedió a hacerlo al próximo día que se vieran. En la casa corrí al cuarto de Isabela y lo encontré vacío, y no había nada que hacer. No era posible alcanzar a los fugitivos. Decidí callar y dejar las cosas así. El médico dio esperanza sobre Catherine. Siempre que le proporcionara tranquilidad absoluta, entendí que lo que temía era la locura incurable. El otro día estalló de escándalo por la fuga de Isabela. Un mozo que llevaba leche a la granja le contó a una criada que fue una señora y un caballero habían visto a un herrero para clavar la herradura de un caballo, cerca de Girmpton. El hombre era Hedgewick, la señora llevaba el rostro oculto, pero al beber un vaso de agua vieron que era Isabela. Ya lo sabía todo el pueblo. ¿Qué hacemos? Preguntó el amo. Isabela se ha ido voluntariamente, me respondió. Era libre de hacerlo. No menciones más de su nombre. Ha renegado de mí. No hablo más sobre el asunto. No realizó ninguna búsqueda alguna, limitándose a ordenarme que cuando supiese de su nueva morada mandase a Isabela lo que le pertenecía. Capítulo 13. 2 meses estuvieron fuera los fugitivos. En ese tiempo la señora sufrió y dominó lo más agudo de la fiebre cerebral. Edgar la cuidó con devoción y sacrificando su salud y sus energías para conservar la vida de una piltrafa humana. Y su alegría fue inmensa cuando Catherine estuvo fuera de peligro. Pronto pudo ambular por la casa apoyándose del brazo de Edgar. Fue una gran alegría, ya que todos esperamos el próximo nacimiento de un hijo. 6 semanas después de la fuga llegó una carta de Isabela para su hermano, anunciándole el matrimonio con Hedgewick. Edgar no respondió, y después fui yo quien recibió la carta. Se las voy a leer. Querida Ellen, me he enterado de que Catherine ha estado y está muy enferma, y parece que mi hermano está muy enojado conmigo, pero te escribo a ti. Dile a Edgar que los quiero mucho, a él y a Catherine. A ti quiero hacerte 2 preguntas. La primera es,
¿Cómo hacías para llevarte tan bien con la gente que vive aquí? La segunda es, Hedgeflick, ¿es un humano? Y si lo es, ¿está loco o qué demonios? ¿Con quién me he casado? Llegamos a Cumbres Borrascosas, casi de noche. Joseph me miró despectivamente y no me habló. Entré a la cocina con una cueva sucia y ahí vi a un niño, robusto y con aspecto de pícaro. Lo saludé y me contestó unas palabras ininteligibles. Después me amenazó con echarme encima a un perro llamado Dragón. Llegué a la otra puerta, llamé y apareció un hombre delgado con un terrible aspecto de abandono. Le dije quién era y que me había casado con Hedrick, de manera que él ha vuelto. Comenzó un repentino fulgor en su mirada de lobo hambriento. Sí, dije, pero me dejó a la puerta de la cocina y cuando quise entrar, su hijo trató de echarme un perro encima. Veo que el maldito miserable ha cumplido su palabra, exclamó el hombre. Estaba por irme cuando él hizo pasar y cerró la puerta con llave. Vi los platos, cuyo brillo me llamaba la atención de niña. Los vi cubiertos de polvo y de moho. Me sentí muy triste. Aquel lugar inhospitalario, situado solo a 3 kilómetros de mi antigua y agradable casa, donde habitan las únicas personas que he querido en el mundo, parecía, en vez de unos kilómetros, nos separara un océano. Y lo único que más me angustiaba era no tener con quién recurrir para hallar un amigo o un aliado contra Hitchrick, y lo único que me alegraba era no tener que estar sola con él. Durante un prolongado y angustiado rato permanecí reflexionando. Mi acompañante me paseaba por el salón sin hablarme. Le pedí que una doncella me llevara a mi habitación y contestó que no había doncella y que debía cuidarme sola. Pregunté dónde dormiría y me dijo que Joseph me mostraría la habitación de Hedgeflick. Después me recomendó que cerrara la puerta con cerrojo. Pregunté por qué y él me mostró una pistola y dijo, todas las noches siento el deseo de ir a probarla en la puerta de la cocina. Encontré a Joseph y le dije que me cuidara por mi cuenta y que para empezar haría una sopa. Él refunció y se quejó. Prometió que se iría de la casa. Hice una sopa que bebió casi toda Harton. Pedí que ir a la habitación de Hedgeflick y Joseph me dijo que ese hombre no dejaba entrar a nadie a su habitación y tampoco me dejaría entrar a mí. Terminé de insistirle en una silla donde me dormí. Despertó Hedgeflick y le dije que estaba ahí porque él tenía una llave de nuestro cuarto. Él se ofendió mucho y exclamó que ese cuarto era suyo y no sería jamás mío. Su modo de obra me produce a veces una estupefacción que me hace olvidar el terror que le tengo. Lo aborrezco. Qué desgraciada soy y qué necia he sido. Pero no hables en casa todo esto. Te espero con ansia. No faltes. Isabela. Capítulo 14. Tan pronto leí la carta, fui a ver al amo y le dije que Isabela estaba en Cumbres Borrascosas y que me había escrito interesándole por Catherine, que quería verlo a él y a ella y recibir alguna indicación de si haber sido perdonada. No tengo nada que perdonarle. Dile que no estoy enojado, sino triste, porque sé que no podrá ser feliz, pero no iré a verla y nos hemos separado para siempre. En Cumbres Borrascosas encontré a Hedrick y él me ofreció una silla y se veía de buen aspecto. Al contrario que Isabela, tuve que decir a Edgar que la perdonara, pero no quería hablar con ella. Hedgeblick se interesó por el estado de Catherine. Me pidió que le organizara un encuentro con ella y me negué. Comentó que quizá le convendría a su amiga que su marido muriera. Aseguró que Catherine no lo olvidaba, pero cada pensamiento suyo era Edgar, había 1000 para él. Y si él amara con toda su fuerza a su alma mezquina, no la amaría en 80 años tanto como yo un día. Sobre Isabela descargó todo su cinismo. Era estúpida, no la amaba.
Puedes decirle a tu amo, Ellen, que su hermana es el ser más vil que he conocido. Hasta ahora no le he dado pretextos para pedir separación, aunque si quiere irse, no seré yo quien se oponga. La insatisfacción podrá poderla atormentar. No equivale al disgusto de tener que soportar a su presencia. Quise aprovechar sus palabras para que Isabela lo dejara, pero ella me aseguró que era todo mentira, cuando ya había intentado irse, y él se lo había impedido. Luego le echó de la habitación. Me dijo que le seguía entrevistando con Catherine me obligaría a ello, y al final cedí y acepté llevar una carta suya y darle respuesta cuando Linton saliera de la casa. Enseguida el Amadín me dijo que oía llegar al médico y que le diría que estaba mejor. Me quedé pensando en que no debía dejarme fascinar por los brillantes ojos de Catherine Hedgewick y que sería el colmo que me enamorara de la joven que conocía y que ella resultara una nueva edición de su madre. Capítulo 15. La tarde que fui a Cumbres Borrascosas continuó contando. Ellen estaba segura de que Hedgewick andaba cerca. Y había él llevado la carta a Catherine y observé sus cambios en lugar del antiguo fulgor de sus ojos. Tenían una aura melancólica y dulzura. Pero había algo en esa persona que la condenaba a la muerte. Antes de que Catherine contestara, llegó Hedgewick y Catherine se reflejaba una expresión rencorosa y a Hedgewick se le rechinaban los dientes. Luego ella se precipitó hacia él y Hedgewick la apretó de tal forma que pensé que la mataría. Luego la soltó echando espuma por la boca y le dijo: si me querías, ¿con qué derecho me abandonaste? Ni la miseria ni la bajeza, ni aun la muerte nos hubiera separado, y sin embargo lo hiciste por tu propia voluntad. No soy quien ha desgarrado tu corazón, lo has desgarrado tú, y al hacerlo has desgarrado el mío. He actuado mal, dijo Catherine sollozando, pero lo pagaré con mi muerte. Yo estaba inquieta porque el señor Linton regresaría pronto, y en ese momento lo vi entrar. Trataba de sacar a Hedgewick, pero Catherine se abrazó a él y no lo dejó salir. Al ver a Hedgewick, Linton arrojó sobre él, pero aquel se mostró con un cuerpo inmóvil de su mujer y detuvo el ataque. Entre el señor Linton y yo logramos reanimarla, pero había perdido la razón completamente. Suspiraba y se quejaba y no reconocía a nadie. Insistí con Hedgewick que saliera y él aceptó a esconderse en el jardín y exigió que le informara de cómo evolucionaba Catherine. Capítulo 16. A medianoche de aquel día nació la Catherine que usted ha conocido, en Cumbres Borrascosas, y a 2 horas después murió su madre. Al amanecer busqué a Hedgewick, que estaba en el parque empapándose con el rocío que le conté la desgracia, y como una fiera acosadora llamó a Catherine, pidió que no la dejara sola en ese abismo. No puede vivir sin mi vida, rugió. No puedo vivir sin mi alma. Más que compasión sentí miedo. Me fui con él me lo ordenó. Hasta el siguiente viernes, día del funeral, Catherine permaneció en el ataúd junto a ella. Linton no durmió en aquella calle. Hedgewick tampoco durmió. Se invitó al señor Earnshaw al entierro de su hermana, pero apareció. A Isabela no le avisaron. Con gran extrañeza de los labriegos, Catherine no fue enterrada en un panteón de los Linton, ni entre las tumbas de Earnshaw, y su fosa se cavó en un verde rincón del cementerio. Su esposo yace hoy en el mismo sitio, y una sencilla lápida, con una piedra gris al pie, cubre del sepulcro de cada uno.